visualizando los elementos que nosotros debemos delimitar. Si hablamos de la materia prima y las herramientas utilizadas en el Paleolítico, estamos nosotros evidenciando principalmente ciertos elementos que tienen que ver con la industria que se utilizaba. Si hablamos de la industria lítica, estamos directamente hablando de la piedra, de la utilización de la piedra y cómo este elemento fue siendo trabajado. En el ejemplo segundo del segundo video, ustedes pueden evidenciar cómo se trabajaba por medio de la percusión, es decir, del golpe en la piedra para ir obteniendo elementos con filo. Eso a manera de ejemplo. En la primera parte ustedes escucharon, en el primer video, sobre los modos en los cuales, los modos técnicos, que es una clasificación de un arqueólogo. No vamos a centrarnos en la consideración de las características muy profundas, pero debe quedar claro cómo se fue en cada uno de los tiempos, de las épocas, elaborando y trabajando la piedra. ¿Qué decía sobre el modo técnico 1? ¿Cuál era la característica del modo técnico 1? ¿Qué nos decía el video? ¿Qué pudieron obtener como elementos? A ver, Camila, ¿qué sacó del primer video sobre el modo técnico 1? Camila Astudillo, cuénteme, ¿qué sacó? ¿De qué se trataba? A ver, le escucho. No sé, dicen. ¿Qué decían? ¿Qué decía sobre el modo técnico 1? Vamos con la parte más fácil. ¿En qué tiempo, en qué periodo se habla del modo técnico 1? A ver. Steven, ayúdeme. ¿Qué tiempo será el modo técnico 1? Moreno. Después de las glaciaciones. Ya, después de la glaciación. Estamos hablando del Paleolítico. ¿Qué tiempo del Paleolítico? ¿Qué periodo del Paleolítico? Acuérdense que el Paleolítico se dividía en 3 etapas. Pongámoslo así para que tengamos más claro y no se confundan. Etapa. ¿A qué etapa pertenecía del Paleolítico? El modo técnico 1. ¿A qué etapa pertenecerá? Ayúdeme, Fernando Mejía. ¿Cuáles eran las etapas del Paleolítico? El inferior, el medio y el superior. Ya. Si aquí hablamos de un modo técnico 1, ¿a qué etapa pertenecerá? Por lógica. Al inferior. Exacto. Al inferior. Al Paleolítico inferior. Al principio del Paleolítico inferior. Hablamos de un Paleolítico inferior temprano, por decirlo. ¿Y cuál será la característica del Paleolítico inferior? ¿Cuál será esa característica que tenga que ver con el Paleolítico inferior y el modo técnico 1? ¿Cómo elaboraba la piedra? No se olviden que si estamos hablando de los modos técnicos, estamos hablando de la piedra. Entonces, ¿cuál será la característica de la elaboración de la piedra? ¿Alguien? ¿Alguna idea? De la cultura musteriense. Ya hablamos de esta cultura musteriense, pero ¿cómo era la elaboración en general de la piedra? Se golpeaba la piedra hasta obtener filo. Ya, exacto. Pero sobre todo, ¿era muy elaborado o poco elaborado? Si nosotros hablamos de... Ya era más detallado. ¿En el inferior? No, en el inferior todavía no. Mayor detalle que qué, pero ¿bajo qué énfasis? O sea, ¿bajo qué comparo? ¿Mayor detalle con qué? Si hablo del inferior, ¿había mayor detalle? ¿Dónde es donde se alcanza el mayor detalle? ¿En qué etapa
En el superior. En el superior. Entonces, aquí había poco detalle, ¿sí? Había, una de las características es el poco detalle, la poca, ¿cómo decirlo? Tener herramientas poco elaboradas. No se olviden esto, estuvimos hablando las clases anteriores. Es verdad que es un poquito, tal vez, complejo visualizarlo. Aún así, como hemos visto videos, hemos visto cómo rompen la piedra, hemos tratado de visualizar rápidamente, pero sí es un poco complicado evaluar esta consideración. Hay poco elaboración, pongámosle, hay poca elaboración en el trabajo de la piedra. O sea, la piedra no está muy trabajada, o poco trabajada la piedra. ¿Sí? Obviamente se quería obtener filo, pero como ustedes escucharon, son los primeros cantos trabajados, dice el autor del primer video. ¿Qué quiere decir? Que son piedras grandes donde el trabajo es menor. Acuérdense qué pasó en el primer golpe que se genera en el segundo video. Se genera un filo, pero solo eso. Esos son cantos poco trabajados con estas pequeñas hendiduras en la piedra que les permiten cortar. Pero ¿qué decíamos en el Paleolítico inferior? Que no hay todavía la clasificación de las herramientas, ¿sí? Todavía hay pocas herramientas. El modo 2, el modo técnico 2, si hablamos del Paleolítico, estamos también hablando de un Paleolítico inferior, pero hay una mayor elaboración. Es un Paleolítico inferior tardío, la última parte del Paleolítico. ¿Sí? Este Paleolítico tardío está caracterizado principalmente por grandes herramientas, por la elaboración ya de la idea de herramientas, de grandes herramientas. Estas grandes herramientas no llegan todavía a la tecnificación del sentido propio de dividir, de que se tenga división como se dio en el Paleolítico Medio, pero por lo menos ya son herramientas hechas y que permitían cortar con grandes lascas, con grandes cortaduras. Vemos nuevamente en el video cuál es la herramienta que le permitió a la persona que estaba elaborando este corte en la piedra. Era un objeto que golpeaba, ¿sí? En el Paleolítico inferior temprano se da la elaboración de estos elementos que golpean, que le permiten generar rupturas en los animales, pero no hay una mayor elaboración. En cambio, en el Paleolítico inferior, en el modo técnico 2, ya se dan el criterio de las herramientas como tal. Es decir, que hay una mayor elaboración y ya tienen filo, ya pueden cortar más o con mayor profundidad. Esos elementos son consideraciones importantes, ¿sí? Estos dos, el modo técnico 1 y el modo técnico 2, son los modos de producción propios del Paleolítico inferior en la utilización propia de la piedra, ¿sí? Vamos, como les digo, a hacerlo general. No quiero entrar a delimitaciones propias de la arqueología que no nos puedan aportar y mayormente nos vayan a confundir. La idea principal, si nosotros estamos hablando de la historia, es comprender, por lo menos en este término, a grandes rasgos, la división que hay entre el Paleolítico superior, medio e inferior, sobre todo con el trabajo de la piedra en este caso, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Bueno, vamos entonces evaluando los elementos que van de aquí hacia los siguientes modos. Sigue el modo técnico 3, modo técnico. El modo técnico 3 y 4.
El modo técnico 3 pertenece a la etapa del Paleolítico medio. No se olviden que el Paleolítico Paleolítico inferior es el que más tiempo duró. Y en el Paleolítico superior es donde tienen primacía primordialmente y principalmente los seres humanos. Por lo tanto, es importante considerar que el Paleolítico medio es el de menos duración en esta consideración temporal. Y hablando del Paleolítico medio, ¿cuál es el elemento que nosotros podemos evidenciar de lo que vimos en las clases anteriores? ¿Cuál era la elaboración de la piedra? ¿Cuál era una de las características propias del Paleolítico medio? ¿Recuerdan? A ver, vamos puntualizando. Las herramientas principalmente se diversifican. Es decir, que van comenzando a tener una utilidad propia, cada una de las herramientas. Van generándose el proceso principal de la diversificación de las herramientas. Las herramientas van a ser mayormente elaboradas y comienzan a ser empleadas en diferentes actividades. Ya no solo era para golpear, ya no solo era para rasgar. Tenían herramientas que les permitían hacer diferentes tipos de actividades. Tenían mayor elaboración. Al final del golpe de la piedra, si ustedes ven, comienzan a salir ya herramientas con mucho más filo, mucho más elaboradas. En el video último que vimos. Después de la parte donde se ven los bloques grandes de piedra, se ve al final elementos pequeños y trozos de piedra que ya tienen una cierta utilidad por la conformación misma de estos elementos. Entonces la piedra lascada, la piedra golpeada va a tener una diversificación para diferentes utilidades. Y estos cortantes elaborados van generándose para diferentes situaciones y sobre todo para raspar materias más duras. Entonces aquí hay una mayor elaboración de la piedra con un sentido para irle generando una utilidad diferente y se diversifican las herramientas. En el modo técnico 4 hablamos principalmente del Paleolítico superior. Y el Paleolítico superior tiene una característica fundamental, que se va introduciendo principalmente ya las herramientas de carácter ya, además de diversificado, específico. Entonces, estas herramientas tienen un sentido específico. ¿Cuál puede ser ya un término de una herramienta específica? La consideración de la creación de navajas. Recuerden que al final ya del video tienen una serie de rocas cortadas como filo. Se le va tallando a cada una de esas rocas hasta obtener unas especies de navajas que le permiten ya tener la especificación. Aquí ya se diversifican, es decir, cada piedra tiene una utilidad, sirve para una cosa específica. Alguna sirve para cortar, otra sirve para despedazar, sacar el alimento, es decir, cada una tiene una diversificación. Y posteriormente en el modo técnico 4, que es la etapa superior, las herramientas ya van comenzando a tener un sentido mucho más específico y la elaboración es mucho más precisa, lo que significa que las herramientas tendrán el sentido propio como el criterio de una navaja, es decir, el corte es mucho más preciso. Finalmente, y para terminar esta consideración, el modo técnico 5, que es igualmente del superior,
ya se introduce otra consideración. En el modo técnico 5, podemos nosotros evidenciar que es de la etapa superior también, pero principalmente hay una inserción, que estos elementos, como las navajas, serán retocados. ¿Y cuál es el elemento que principalmente le permitirá retocar? Porque son retocados con otros elementos. ¿Con qué creen ustedes? Además, obviamente, de pulir mucho más la piedra, de generar esta posibilidad de tener el perfeccionamiento de la piedra, son retocados con otros componentes. ¿Cuál es el componente principal que le permite generar un cambio en la perspectiva de las herramientas? Serán herramientas de carácter compuesto. ¿Y con qué se compondrán principalmente estas perspectivas? Con la utilización de los huesos, ¿sí? Entonces las piedras ya no serán solo piedras sin más, sino que además serán especializadas y además de ser especializadas, serán elaboradas con varios elementos y sobre todo tendrán una funcionalidad específica y serán incorporándose con elementos significativos. Hay navajas que se han encontrado, que se las cataloga de este sentido, es decir, piedras de corte que tenían tallados elementos. Acuérdense del arte paleolítico. ¿Dónde se da el arte en el paleolítico? Principalmente en la etapa superior. Y donde también enmarcan esta consideración es en sus herramientas. Con esta forma general cerramos los modos de producción de la industria lítica y simplemente nombramos el elemento que también se relaciona con la materia prima, además de la piedra que se utilizó en esta época. Madera, que es otro elemento, pero los elementos principales son la piedra, que es la industria lítica, y la industria ósea, que es principalmente la utilización de los vestigios óseos, de los huesos, para poder elaborar los retoques y sobre todo generar elementos mucho más filosos. Hablamos principalmente de el hueso y, por ejemplo, el marfil. La utilización de estos elementos le permite al ser humano, principalmente en la etapa del superior, es donde se da un mayor desarrollo, como en todo lo que ha venido sucediendo, pero hay una inserción principalmente desde la etapa media. Pero nosotros vamos a considerar siempre que la etapa superior del Paleolítico es la que mayor elaboración tiene, porque va conjugando tanto la piedra, que es la industria lítica, con la industria ósea. Otros elementos que se introducirán dentro de esta industria serán la madera, obviamente, si vemos las flechas, las puntas de flecha de piedra, y esta consideración les permitirá introducir estos elementos dentro del Paleolítico. ¿Qué hemos visto de forma rápida? Las materias primas utilizadas en el Paleolítico que les permiten, dependiendo de la época, a los homínidos tener una mayor inserción dentro de la consideración de la utilización de las herramientas. De lo que estamos hablando es de herramientas. Y dentro de estos modos técnicos, lo que está diciéndose principalmente es que en la etapa superior, donde aparece el Homo sapiens, el ser humano, hay una mayor elaboración tanto de la piedra como de la industria ósea, que le permite al ser humano tener una conformación y una visión del mundo diferente. Preguntas, dudas. Está claro, a grandes rasgos. Hemos puntualizado nada más los elementos que ya vimos en las clases anteriores. No se olviden que es el Paleolítico, la etapa de la Edad de Piedra, donde principalmente se divide en tres etapas, en tres periodos. El inferior, el medio y el superior.
Hay varios homínidos que están en cada uno de estos periodos, dentro de estas etapas, pero sobre todo hay que relacionar esto con el término de trabajo. ¿Y qué trabajaron? La piedra. ¿Y cuál fue su materia prima? Principalmente la piedra, la madera y los huesos, la industria ósea en general. ¿Qué tuvo su mayor esplendor? Tanto la piedra y la industria ósea en la etapa superior del Paleolítico, donde se introducen los seres humanos. A ver, ¿me confirman? Yo les hice una pregunta, unas 3 preguntas. Hicimos unas preguntas sobre el Paleolítico. ¿No todavía llegamos a las preguntas? No. Bien, entonces vamos a elaborar para poder finalizar por qué nos faltaría la elaboración de las herramientas, cómo transformó biológicamente y socialmente al ser humano. Pero lo vamos a ir puntualizando para no cansar tanto la clase. ¿Qué vamos a contestar? Vamos con esto. Vamos a responder en base a lo que nosotros hemos estado revisando, hemos estado analizando. Vamos entonces un segundo, a ir concluyendo la clase, principalmente respondiendo estas inquietudes, estas ideas que les voy a plantear. A ver, entonces con eso podríamos terminar la clase como tal. Si es tan amable, profe, creo que